Lo que voy a pedir a todos con el permiso de la audiencia es empezar esta sesión orando, dando gracias a nuestro Dios por la oportunidad que tenemos de vernos nuevamente después de varios días. Así que empecemos. Señor, quiero en este momento agradecerle, Padre, a usted por la bendición de estar reunidos nuevamente acá en este tiempo de sesión, en este tiempo de taller, en este tiempo de aprendizaje, Padre amado, pero no sin antes reconocer quién es usted para cada uno de nosotros, reconocer su autoridad, reconocer su poder, reconocer el cuidado, su soberanía sobre nuestras vidas, Padre. Y gracias, Padre amado, por cada situación que nos toca vivir. Gracias, Padre, por cada experiencia que tuvimos durante estos días pasados, sabiendo que en cada una de ellas su presencia está con nosotros y nos acompaña de manera constante y nos bendice también. Señor, quiero dejar este tiempo en sus manos, que todo lo que podamos compartir en este momento pueda caer en tierra fértil y que pueda dar su fruto. Lo hacemos orando con acción de gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciendo la vida de cada uno de los participantes que están hoy en este lugar. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros, con esa predisposición de seguir compartiendo con la Fundación Centros de Acción Bolivia, haciendo hincapié en cada una de las sesiones que ya pasamos, que nos enfocan a cada uno de nosotros a trabajar para poder ejercer una presencia activa como padres, para poder ejercer de manera efectiva cada uno de los roles fundamentales que cada uno de nosotros debemos aplicar. La semana pasada estuvieron compartiendo con Lisette y abordaban el tema de un padre establece autoridad moral. Para refrescar un poquito, el objetivo de la sesión es despertar el deseo de cada padre de guiar a los hijos a través de la autoridad moral con convicción y sin arrogancia, descubriendo su verdadero propósito en la vida y equipados para guiar a su esposa e hijos a descubrir cuál es el propósito de cada uno de ellos también. Entonces, como padres, como personas presentes en esta sala esta noche, cada uno de nosotros debemos despertar en nosotros ese deseo, esas ganas, ese sentido de obediencia para guiar a nuestros hijos a través de esa autoridad moral, convencidos de que tenemos que hacerlo, no por una mera arrogancia, ¿no? Entonces, el contenido de esta sesión, que es un padre establece autoridad, implica cuatro conceptos o cuatro áreas que deberíamos hacer tema de estudio. La autoridad moral, buscar la sabiduría, la claridad del propósito, y eso lo abordaron con Lisset. Esta noche me toca a mí compartir con ustedes el cómo desarrollar autoridad moral y, y cómo un padre debe asumir la responsabilidad de la disciplina. Uy, tema muy controversial a veces, ¿no? Dentro de las familias, dentro de cada hogar, pero es importante el poder abordarlo. Vamos a empezar con cómo desarrollar autoridad moral. ¿Cómo desarrollar autoridad moral? Autoridad, muchos podemos entender que es la facultad o es el derecho que nosotros como personas tenemos, ¿no? De mandar o gobernar a personas que están subordinadas a nosotros. Pero entendamos también que esta palabra autoridad ha generado que sea mal utilizada, ha generado un entendimiento totalmente fuera de lo correcto que implica la aplicación de esta palabra autoridad, ¿no? Ha generado mucha confusión en el entender de cada uno de nosotros como personas y hoy por hoy tenemos que ser demasiado claros. Cada uno aplica
la palabra autoridad de la manera que más le convenga, ¿no? Pero como concepto, empecé esta sesión diciéndole como concepto autoridad es la facultad, es el derecho de poder mandar, de poder gobernar a las personas que están subordinadas hacia cada uno de nosotros. Ese concepto, como dije, ha generado un deterioro en el entendimiento de cada uno de nosotros y hoy en día podemos ver en los diferentes entornos en los que nosotros nos movemos, entorno en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, en el espacio en el que nosotros nos movamos, podemos ver de que ese concepto totalmente equivocado de la autoridad ha sido mal utilizado. Por ejemplo, generando el abuso contra las mujeres, esa autoridad machista que se ejerce sobre, entre comillas, el sexo débil, generando muchas situaciones complicadas, causa de mucho dolor. Esa autoridad mal utilizada por parte de que nosotros llamamos servidores públicos, que son personas elegidas por la sociedad, elegidas por el pueblo, puestas en una posición de gobierno, puestas en una posición de autoridad para generar leyes que cubran, que blinden, que protejan lo que es la familia, a la niñez, a la mujer, al ser humano en general, pero simplemente podemos ver hoy en día una práctica totalmente alejada de lo que es la verdad, una práctica donde se ve la aprobación de leyes que van de manera frontal atentando en contra de la familia, lastimando ese núcleo de la sociedad que debería ser fortalecido, pero lastimando y afectando de manera muy negativa, basado en la autoridad que ellos tienen. O sea, no entendiendo, evitando comprender el daño que ocasionan. Entonces, ejercicios aplicados de un concepto totalmente equivocado de lo que es autoridad. Muchas veces, también reacciones de nosotros como padres frente a nuestros hijos, ¿no? A veces es sencillo mirar hacia afuera y decir, bueno, ellos son los que están ahí, autoridades del sector público, de la gobernación y trabajan mal. Pero si nosotros hacemos un zoom hacia nuestro hogar, hacemos un zoom hacia lo que nosotros hacemos, déjenme decirles que es muy posible que nos demos cuenta que nosotros como padres podemos estar ejerciendo una autoridad también totalmente equivocada. Acordémonos que una de las causas para una ausencia de padre es el ejercicio de una paternidad autoritaria. Y eso genera mucha ruptura en la relación entre padres e hijos. Autoridad también que tiene como base una mezcla de ese sabor de poder que uno puede tener, sumado a lo que es el interés propio de cada persona que simplemente busca dominar a su semejante. Esa, esa sonrisa de satisfacción que uno puede poner frente a algún determinado momento cuando la autoridad es ejercida y me salí con las que yo creo que son las mejores acciones, ¿no? Buscando simplemente tener el dominio, el poder, no sé, afectar a la otra persona en función a mi actitud. Todas estas situaciones que les estoy mencionando ha desfigurado lo que es el valor de la autoridad. A tal punto, me atrevo a decir que muchos de los que estamos acá presentes podemos llegar a pensar que una autoridad pura, no existe, que una autoridad limpia, una autoridad ejercida al 100% de manera correcta, no existe.
Y ese simplemente es el resultado de cómo todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta. Nos afecta acá en nuestro modo de pensar. Nos afecta y nos hace cuestionar si este valor, si este principio fundamental como padres que nosotros tenemos y que debemos aplicar, existe. Nosotros tenemos que empezar a ver y pensar de manera totalmente diferente a esto. Nosotros debemos saber que el propósito de una autoridad, que el propósito de esta autoridad moral es para que cada uno de nosotros que estamos acá en esta sala, cada mujer presente en esta sala, cada varón presente en esta sala, cada padre de familia, cada madre de familia que está en esta sala, el propósito de la autoridad moral es combatir con el bien el mal. Acabamos de darnos cuenta en función a lo que yo les venía comentando de que afuera todo está totalmente complicado, ¿no? Afuera está totalmente todo tergiversado, hay muchas cosas ambiguas. Entonces nosotros debemos tener claro que una autoridad moral simplemente tiene el propósito que cada uno de nosotros combata con el bien todo ese pensamiento negativo, todo ese mal que existe en la cultura en la que nosotros vivimos. Y para esto, para combatir con el bien todo el mal que existe afuera, nosotros debemos someternos a normas superiores, a una vida de integridad, donde nuestra conducta de todos nosotros los presentes sea que lo que pienso, lo que digo y lo que hago esté totalmente alineado. O sea, que demuestre convicciones internas que nosotros tenemos y que sean convicciones totalmente sólidas. O sea, que nuestro modo de vida sea totalmente sólido. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida de integridad, nosotros tenemos que vivir una vida de sujeción, nosotros tenemos que vivir una vida de abnegación, entendiendo que la autoridad, y esta parte es fundamental para nosotros, para entender este principio, que la autoridad no viene de arriba hacia abajo, sino que esta autoridad moral viene de abajo levantando a otras personas. Básicamente quiere decir que la autoridad nosotros la aplicamos, la enseñamos a través del ejemplo. De abajo, levantando hacia las personas con las cuales nosotros nos rodeamos, con las cuales compartimos, enseñándoles a través del ejemplo. Jesús nos enseñó y nos demostró cómo ejercer esta autoridad. Nuestro Señor Jesús, cuando Él anduvo acá en esta tierra, nunca se abdicó, digamos, su responsabilidad, diciendo que Él tenía y Él era el dueño absoluto de todo, sino que Él no se señaló a sí mismo el dueño y la fuente de la autoridad. Él, en cada momento en el que tenía intervenciones, Él reconocía la autoridad de su Padre. Pero nosotros recordamos que dentro de los 4 roles fundamentales que como padre debemos ejercer, Dios Padre manifestó y dio esta autoridad moral al Señor Jesús cuando le dijo a él, oíd, ¿no? ¿Se recuerda? En Mateo 17:5, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y le dio toda esa autoridad porque afirmaba, confirmaba de que lo que Jesús decía, eso era, ¿no? Viviendo una vida totalmente de integridad, viviendo una vida de sujeción hacia Dios Padre. Pero nosotros debemos, para poder desarrollar esa autoridad moral, como dice la diapositiva, someternos a la autoridad moral de la palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que saturarnos de la palabra de Dios. Tenemos que saturarnos de la palabra de Dios.
Y hay una porción de la palabra que nos va a ayudar mucho a que entendamos nosotros de que Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros nos saturamos de la palabra de Dios y hacemos vida este versículo o estos versículos que están en pantalla, que dicen que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que saturarnos de la palabra de Dios. ¿Qué implica eso? Que nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Hay otra porción de la palabra que dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Va a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Saben? Va a ser plantado junto a esas corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando nosotros entendemos de la palabra de Dios en nuestras vidas y nosotros decidimos saturarnos de ella, entendiendo que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es inspirada por Dios, que no existe la más mínima posibilidad de algún error en la palabra de Dios, ¿sabe? Vamos a darnos cuenta de que es demasiado útil para nuestras vidas, para poder enseñarnos. Si nosotros queremos hablar acerca de cómo mantener relaciones saludables con nuestro cónyuge, la palabra de Dios tiene toda la dirección. Si nosotros queremos ver de cómo desarrollar relaciones interpersonales con los colegas de trabajo y cómo puedo mm, desarrollarme, valga la redundancia, con mis jefes en el lugar de trabajo, la palabra de Dios tiene la respuesta. Si como hijos nosotros necesitamos ver cómo debemos comportarnos con nuestros padres, la palabra de Dios tiene la respuesta. Entonces, la escritura es real y nosotros debemos saturarnos de parte de ella porque nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a instruir para que actuemos nosotros de manera correcta, entendiendo de que cada uno de nosotros como hombres y mujeres de Dios sean perfectos, estemos preparados para toda buena obra. Principio 1. En cómo desarrollar autoridad moral, saturarnos de la palabra de Dios. Permita que el Espíritu de Dios controle, permita que el Espíritu de Dios controle todas nuestras vidas, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Definitivamente, cuando nosotros nos saturamos de la palabra de Dios, el control y la guía del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros llega. Porque cuando nosotros estamos por desarrollar la aplicación de esa autoridad de manera incorrecta o estamos en situaciones en las que nuestras acciones pueden verse totalmente afectadas, el Espíritu Santo nos está hablando. Nos está diciendo no es correcto lo que estás haciendo. Algún versículo memorizado vuelve a nuestra mente y nosotros nos acordamos. Es como si alguien nos hablara. Entendamos que el Espíritu Santo mora en la vida de los hijos de Dios. Mora en la vida de cada hijo de Dios. Y muchas veces nos está haciendo recordar y pensar que si estamos por tomar alguna situación complicada, el Espíritu Santo no, nos ayuda. Otro, otro principio es el purificar y obedecer la conciencia. Otra porción de la palabra habla y dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón y ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Saturémonos de la palabra de Dios, memoricémosla, dejemos el control al Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas
y sometámonos de manera constante a nuestro Dios. Permítame un minutito, por favor. Creo que estoy sin cámara. Puedes seguir, Esteban, no hay problema. ¿Sí? Sí, Ok. estás sin cámara, pero no hay problema por el internet. Ah, ya. Ok. Ahora Ah, estás con cámara, adelante. permítame un ratito, entonces comparto. Ok. Decía que purificar y obedecer nuestra conciencia. Es importante nosotros ponernos delante de Dios y examinarnos de manera constante, porque a veces cuando estamos totalmente ociosos, la mente es el taller de Satanás, ¿no? Y es cuando empezamos a actuar de manera incorrecta. La palabra nos dice que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida y a veces estamos llenando de cosas totalmente contrarias a lo que Dios quiere. Muchas veces nuestros pensamientos están por cualquier lugar, pero alejados de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, aplicando de manera incorrecta lo que es autoridad en la vida de nuestros seres queridos. Entonces, tres principios en cómo desarrollar autoridad moral: saturarnos de la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y nosotros purificar y obedecer la conciencia, someternos a lo que nuestro Dios nos dice. Esta es una actividad que, basado en lo que conversamos de cómo desarrollar lo que es autoridad moral, voy a pedir que puedan en sus hogares compartir en pareja cuáles son las conductas inmorales de la cultura, de la sociedad en la que vivimos y cómo debemos abordarlas, enfocados desde el punto de vista de aplicación de autoridad. Y por favor, es determinante el que en pareja puedan orar todos los días buscando y pidiendo ser conforme a Cristo. Que como pareja puedan pensar conforme a la voluntad de Dios, amar las cosas que Dios ama, desear lo que Dios desea, querer lo que Dios quiere. Si hay alguna persona que es soltera en esta sala, la actividad es la misma, porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos su guía, todos necesitamos cada día ser conforme a Cristo. Por favor, esta actividad la van a subir después al formulario que Lisette va a estar compartiendo con todos nosotros. Abordamos acerca de cómo desarrollar autoridad moral. Vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión, que es que un padre debe asumir la responsabilidad de la disciplina. Eh, asumir la responsabilidad de la disciplina. Acá vamos a compartir algunas líneas con ustedes e indican que el padre es quien tiene la máxima responsabilidad de la disciplina. Nosotros los varones somos los responsables de ejercerla dentro de cada uno de nuestros hogares. Muchas veces no nos gusta, ¿no? Muchas veces nos sentimos incómodos y a veces tenemos esas situaciones de conflicto cuando llegamos al hogar y a veces nuestras esposas nos comentan lo que sucedió en el día, situaciones en las que uno tiene que ejercer la disciplina y como padre decimos, ¿por qué? ¿Por qué tienes que esperar que yo tenga que llegar y ejercer esto? A veces veo que mi hijo piensa que yo soy el malo. Y es que, ¿por qué no ejerces vos la disciplina? Eso no quiere decir que la mamá no lo haga. La mamá puede hacerlo y estoy seguro que muchas veces lo han hecho. A mí mi mamá, por ejemplo, N veces aplicó disciplina conmigo, N veces. Pero déjenme decirle que cuando recibía la disciplina de papá, tenía un sabor diferente. No sé si era más doloroso o qué, pero bueno, había un sabor diferente que definitivamente me alineaba, ¿no? Entonces, el
padre es quien tiene la máxima responsabilidad de la aplicación de disciplina dentro del hogar. Es importante que como papá y mamá, como esposos, apliquemos esta disciplina en equipo, formando una base firme de autoridad donde las reglas o métodos sean acordados por ambos. Puede ser que en algún momento esto genere ciertas diferencias, pero déjenme decirles que son diferencias que pueden ser subsanadas, porque entre papá y mamá deben llegar a un mutuo acuerdo, porque lo están haciendo no por ver quién es el que más manda, sino porque lo están haciendo en función del bien mayor que ustedes tienen, por ese amor que tienen hacia sus hijos y porque ambos desean obedecer a nuestro Dios en la aplicación de la disciplina. Disciplina, entendamos que no es solo frenar el comportamiento negativo, se trata de formación en amor hacia una madurez espiritual. Ejercer disciplina, una disciplina corporal, no solamente es eso. Y no solamente ejercí disciplina porque le mostré lo mal que estaba haciendo. Y está bien, esa es parte del proceso. Pero se trata que a través de esa situación nosotros formemos en amor a cada uno de nuestros hijos para que ellos puedan entender y comprender por qué fueron disciplinados. Y si nosotros podemos ayudarles en el lado espiritual, mostrándole a la luz de la palabra por qué estamos aplicando la disciplina, va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Eh, Déjenme decirles que hay diferentes maneras de ejercer disciplina. Por ejemplo, y valga la redundancia, la disciplina con el ejemplo. A veces las palabras, a veces los hechos hablan tan fuerte que no dejan escuchar lo que decimos, ¿no? Nosotros muchas veces podemos ser demasiado elocuentes con nuestros hijos e indicarles qué cosa es lo que deben evitar hacer. Pero definitivamente con lo que nosotros hacemos, estamos borrando lo que dijimos, ¿no? Conozco muchas personas en las que ejercen este tipo de situación, ¿no? Eh, es tan fácil, muchas veces cuestionar ciertas actitudes de sus hijos, el hecho de, por ejemplo, de que no deberían fumar, de que no deberían consumir bebidas alcohólicas cuando los padres lo están haciendo. Es una situación totalmente contradictoria, ¿no? Porque la autoridad moral no es aplicada en ese momento. Muchas veces simplemente un autoritarismo que se está aplicando ahí, ¿no? Y generando otro tipo de escenario, otro tipo de reacciones, porque el ejemplo no acompaña a lo que se pide. Entonces, papá, nosotros somos responsables de ejercer una disciplina dentro de nuestro hogar, pero con el ejemplo. Las palabras son muy buenas, pero el ejemplo es el que queda, el ejemplo es el que determina. Una disciplina espiritual, o sea, definitivamente, y esto viene pues muy, muy, muy entrelazado, ¿no? Nosotros queremos ejercer disciplina espiritual en la vida de nuestros hijos, decirles qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero si nosotros no estamos andando acorde a lo que Dios nos pide, ¿cómo podemos hacerlo? Entiendo que en esta sala muchos de nosotros profesamos una fe cristiana. ¿Cómo podemos hablar de la palabra de Dios y lo que la palabra nos pide hacer cuando nosotros no lo estamos haciendo? Definitivamente la disciplina viene acompañada del ejemplo. Y si vamos a aplicar una disciplina espiritual, también tenemos que hacerla nosotros. Una disciplina por medio de la afirmación, el ánimo y el apoyo. Eh, Nosotros debemos, cuando hablamos de afirmación, hablamos de manifestación de amor para con nuestros hijos. Afirmación es el respaldar las cosas buenas que ellos tienen. El dar ese soporte a la vida de nuestros hijos basada en función a las cosas y a las actitudes, a las ideas, pensamientos correctos que ellos tienen, habilidades que tienen.
Pero muchas veces nosotros ejercemos la disciplina desde un punto de vista totalmente diferente y evitamos el tema de la afirmación, ¿no? Muchas veces deberíamos nosotros actuar más bien de la manera diciendo, ¿sabes qué, hijo? Te amo mucho. Si pasa una situación como esta tan complicada que estamos conversando en este momento, evita quedarte callado. Soy tu padre, soy tu madre, te amo, estoy para ayudarte. Sabes que podés contar conmigo. Sos mi hijo y te amo mucho. Sos una persona demasiado inteligente como para tomar muy buenas decisiones y estoy para apoyarte, afirmando el potencial de nuestro hijo. Y también aplicamos disciplina, autodisciplina, desde pequeños, desde niños, enseñándole a que ellos también ejerzan la disciplina, no quitándole la responsabilidad de ejercerla. Papás, mamás, nosotros muchas veces de manera inconsciente actuamos, voy a decir esto, en el buen sentido de la palabra, de manera inconsciente, actuamos quitándole la responsabilidad a nuestros hijos pequeños porque ellos no entienden. Déjenme decirle que es un pensamiento equivocadísimo porque ellos sí entienden. Y nosotros a veces actuamos y quitamos las cosas de su camino para que no se lastimen, cuando ellos deberían obedecer lo que nosotros le hicimos. Y eso es parte de disciplina. Si ellos sufren alguna situación, van a entender de que la próxima vez deben evitarlo. Obviamente nosotros tenemos que ir cuidando su integridad, ¿no? Pero tenemos que ayudarle a la autodisciplina. Que jueguen, que utilicen su juguete, pero después que también los ordenen. Ejercicios de disciplina para con ellos. Aplicar una disciplina holística. Muchas veces nosotros somos demasiado efusivos con la aplicación de la disciplina y no tenemos una idea totalmente clara de todos los ángulos de la situación. Y cuando nos enteramos de que nos equivocamos al ejercer disciplina, saben que ya abre otro escenario, abre otra situación, porque capaz por ejercerla lastimamos a nuestros hijos o lastimamos a un ser querido. Entonces tenemos que tener una disciplina holística, un punto de vista de todos los ángulos para evitar cometer errores. Una disciplina colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Tiempo atrás o hace años atrás, los tíos de cariño, los tíos, los primos, personas mayores, adultas, nos ayudaban a cuidar la vida de nuestros hijos. Y si veían que estaban en una actitud incorrecta, ellos llamaban la atención y todos nos sentíamos protegidos, todos nos sentíamos amados, queridos, cuidados. Tal vez el joven, el muchacho en su momento renegaba, ¿y por qué se tienen que meter, digamos, no? Pero como padres nosotros agradecíamos que otras personas estén cuidando la vida de nuestros hijos. Hoy por hoy eso no se aplica. Si alguien ejerce disciplina en la vida de nuestros hijos y nosotros, ¿y por qué se tiene que meter? ¿Se dan cuenta de esas reacciones totalmente equivocadas? Pero una disciplina colectiva va en muy buen beneficio en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros hijos. La disciplina correctiva. Definitivamente la disciplina correctiva muchas veces es causa de conversación, ¿no? Cuando se tiene que llegar a una disciplina corporal. Pero si la palabra de Dios lo menciona, es porque definitivamente es algo que se debe aplicar. A muchos de los presentes acá, que déjenme decirles, creo que la mayoría somos contemporáneos nomás, han aplicado disciplina correctiva en cada uno de nosotros. Quien les habla ha recibido mucha disciplina correctiva. Y déjenme decirles que no guardo rencor a mi papá, ni a mi mamá. Es más, los amo mucho. Entonces, como hijos, muchas veces necesitamos aplicar esta disciplina correctiva. Quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en esta porción, que está en Hebreos 12:7, capítulo 12, versículo 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra de Dios, que es inspirada por Él y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, nos dice de que la aplicación de la disciplina es muy, muy importante. Un amor firme que disciplina es el único amor verdadero, porque Dios a quien disciplina es porque lo ama, es porque es su hijo. Ninguno de nosotros, hablamos de una disciplina colectiva, aplicada hace tiempo atrás, pero hoy en día, llevándola a nuestra realidad, ninguno de nosotros puede aplicar una disciplina en un hijo del vecino, en el hijo inclusive hasta de mi hermano, porque se puede enojar. Muchas veces capaz hemos tenido muchas ganas de disciplinar a alguien, pero no podemos hacerlo, porque no son nuestros hijos, pero a nuestros hijos sí. Y cuando lo hacemos, déjenme decirles que es una manifestación de amor. Porque realmente al quien uno disciplina es porque lo ama. Las reglas y la importancia de obedecerlas deben expresarse a menudo. Nosotros debemos recordarle a nuestros hijos que si ponemos cierto lineamiento, este, es porque los amamos y las cosas van a estar bien. El incumplimiento de ese lineamiento, de esas reglas, va a traer ciertas consecuencias. Entonces, es muy importante obedecerlo. Y cada vez hay que estar recordando y conversando con ellos, ¿no? Tampoco es todos los días, pero en algún momento va a salir la conversación y podemos hacerlo. La intención o la meta de la disciplina es la madurez espiritual, como dijimos hace rato. Corregimos, pero también afirmamos y damos palabra. Enseñamos a nuestros hijos. La palabra de Dios es la que tiene que pesar mucho más sobre las ideas que a veces nosotros tenemos. Déjenme compartir con ustedes este, este video. Habitual hasta hace poco distinguir 4 tipos de padre y, respectivamente, 4 estilos de crianza. Los padres autoritarios son controladores y exigen obediencia sin tener en cuenta el punto de vista del niño. Los padres permisivos son cariñosos, pero no ejercen ningún control sobre la conducta de sus hijos para los que no hay reglas. Los padres autoritativos, también llamados democráticos, son firmes pero afectuosos y cercanos. Fomentan la independencia dentro de unos límites. Los padres negligentes no se implican y a menudo no se interesan por su propio hijo. Y recientemente se ha propuesto un quinto estilo, del que nos ocuparemos más adelante. Estos estilos van desde el control y la exigencia hasta la libertad total, y desde la frialdad y la falta de atención hasta el cariño y la receptividad con los hijos. Los distintos tipos de padre tendrán un estilo de crianza más cercano a alguno de estos tipos, aunque a veces su estilo sea mixto y combine elementos de más de uno de ellos. En cualquier caso, ¿podríamos entender las consecuencias de cada uno de estos estilos para el desarrollo de los hijos? Imaginando la vida de 4 niños. Los padres de Sara son autoritarios. Adoran a su hija, pero creen que las reglas estrictas son importantes para que Sara se comporte bien y encaje en la sociedad. Si Sara llora, le dicen que deje de hacerlo. Si les contesta, le mandan al rincón para que recapacite por su conducta. Si se olvida de las tareas de la casa, no se le permite jugar con sus juguetes. Todo ello hace que Sara aprenda que reprimir sus emociones y cumplir con sus obligaciones es la manera de vivir. Para conseguir el amor de sus padres y evitar que se enfaden, se vuelve obediente. Sin embargo, como a Sara nunca se le permitió decidir por sí misma o seguir sus intereses propios, de adulta no sabe lo que realmente quiere. Comienza a vivir una vida que parece perfecta para sus padres y la sociedad, pero que podría estar causándole una gran infelicidad interna. Los padres permisivos, como los de Gustavo,
Quieren tanto a su hijo que creen que deben cumplir todos sus deseos, darle plena libertad y no decir nunca no. Gustavo disfruta de un control total sobre sus padres y consigue todo lo que quiere. Si no quiere caminar, le llevarán en brazos. Si quiere helado, pues helado conseguirá. Si quiere juegos y pantallas, se le permiten durante toda la noche. Gustavo crece así sin fronteras o límites y hace lo que le viene en gana. Esto hace que nunca se haya enfrentado a conflictos o frustraciones y no ha aprendido a controlar sus emociones. El hecho de que siempre consiguiera lo que quería le ha convertido en un mal perdedor. Y a medida que crece, seguirá actuando con desconsideración y no pondrá límites a su conducta. Los padres autoritativos o democráticos de Arturo respetan las necesidades de su hijo, pero creen que los niños necesitan tener libertad y autonomía siempre dentro de ciertos límites. Arturo puede jugar libremente, pero cuando termina, tiene que ayudar a ordenar. Se le permite comer helado, pero solo los domingos. El tiempo de pantalla se limita a 30 minutos al día. No se le protege de los conflictos y cuando los hay, los padres escuchan lo que Arturo tiene que decir y luego establecen las reglas apropiadas. Sin embargo, no ceden ni utilizan premios o castigos de manera poco razonada. Así Arturo aprende que algunas cosas son difíciles y requieren esfuerzo, pero cuenta con el apoyo de sus padres para superar las situaciones complicadas. Desarrolla así la fortaleza y constancia necesarias para soportar las dificultades y lograr sus objetivos y pasiones. En clase expresa con valentía sus propias opiniones de forma adecuada. En los recreos es capaz de mostrar sus emociones y actuar libremente. Y como adulto, aceptará las normas después de haberlas discutido y de haberlas entendido. Los padres negligentes no suelen estar presentes en la vida de sus hijos. Lucía suele sentirse completamente sola en el mundo. Tiene plena libertad para hacer lo que quiera y mucha imaginación, pero nunca recibe ningún tipo de respuesta, afecto, señal de cariño o siquiera atención. Lucía se da cuenta de que no importa lo que haga porque de todos modos a nadie le importa. Esta carencia de atención le lleva a una falta de confianza en sí misma y en los demás. Se vuelve insegura, incapaz de establecer relaciones sanas y desarrolla una autoimagen negativa de sí. Finalmente, para dejar de sentirse indigna del amor de los demás, optará por hacerse insensible y no sentir nada en absoluto. En los últimos años, los padres excesivamente implicados y sobreprotectores, aquellos que quieren estar presentes en todos los aspectos de la vida de sus hijos, constituyen un quinto estilo de crianza. A estos padres también se les conoce como quitanieves, que apartan los obstáculos del camino de sus hijos, o padres helicóptero, que revolotean y microgestionan todos los aspectos de la vida de sus niños. Como no dejan que sus hijos hagan nada solos, les están impidiendo que aprendan a superar los retos por sí mismos. La investigación reciente sobre este tipo de padres infiere que a los hijos que reciben esta educación no les gusta resolver problemas difíciles, carecen de perseverancia y pueden incluso procrastinar en señal de protesta cuando algo requiere un poco de esfuerzo. Estos 4 estilos de crianza fueron introducidos por primera vez por la psicóloga Diana Baumrind. Ella, para una buena crianza, aconseja un equilibrio entre la exigencia y la respuesta cercana. Si a esto le añadimos las sabias palabras de María Montessori, nunca ayudes a un niño en una tarea que él mismo se sienta capaz de realizar, probablemente los padres lo estarán haciendo bastante bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué tipo de padres crees que tienes? ¿Con qué estilo de crianza te identificas más? ¿Y tú qué tipo de padres tienes? ¿Con qué tipo de crianza te identificas más? Es la pregunta para pensar. Así que cada uno vaya revisando y evaluando esta situación, ¿no? Este es un cuadrante, el caso de estudio de Robin Hill, que nos muestra, ¿no? Estos 4 tipos de padres que hemos visto hace minutos atrás. El padre autoritario es aquel, como decía, ¿no? Que son controladores y exigen obediencia sin tener en cuenta el punto de vista de su hijo, ¿no? En el tiempo simplemente consigue lo que es rebeldía con ellos. El padre permisivo, aquel que está totalmente con 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 una baja disciplina y control y excesivo amor, que en teoría cree que lo está haciendo muy bien, pero simplemente está generando la inseguridad en sus hijos, ¿no? No saben cómo manejar sus emociones y a medida que crecen y siguen actuando así, y no ponen límite a su conducta, pues, ¿no? Porque siempre están acostumbrados a tener absolutamente todo, ¿no?
Los padres negligentes que saben qué es lo que deben hacer, pero al fin no lo hacen, pues no están al pendiente de sus hijos. Los abandonan, no están presentes en la vida de ellos, están totalmente ausentes, niños que no reciben el cariño, no tienen la atención de parte de sus padres, y en el tiempo, como decía el video, personas adultas totalmente insensibles, ¿no? El cuadrante del que todos deberíamos nosotros enfocarnos y llegar es el que es un padre autoritativo o democrático, como se dice, ¿no? Un padre con autoridad, ese padre que tiene buena relación con sus hijos, lo que genera que haya muy buena autoestima en ellos y que ellos pues puedan afrontar de manera correcta las diferentes situaciones. Es un caso de estudio en el cual todos nosotros debemos pensar y analizar y obviamente pues trabajar, ¿no? Vamos a hablar acerca de 10 reglas básicas a la hora de disciplinar. La primera, entender el mundo de tu hijo. Entender el mundo de tu hijo. Por ejemplo, lo que dice ahí, ¿no? Alando tus pantalones. Muchas veces cuando nosotros vemos a nuestros hijos, eh, corregimos la situación, pero desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de pensar. Y nosotros tenemos que entender y comprender que a la persona a la que estamos disciplinando, que es nuestro hijo, puede ser un niño de muy corta edad, puede ser un niño que esté en esa etapa donde la influencia mayor la tienen los amigos, que es entre los 11 y 18 años. Puede ser un joven que está entre los 18 y 21 años, aún terminando esa etapa de formación. Pero nosotros tenemos que aprender a aplicar la disciplina desde el punto de vista de nuestros hijos. Conversar con ellos de acuerdo a la situación y a la edad en la que están. Capaz vamos a tener que bajarnos en nuestro trono en algún momento y ver el mundo desde la perspectiva de ellos. Es importante entender esa situación. Debemos, al momento de aplicar disciplina, la segunda regla sería entender que existen diferentes tipos de temperamento. No todos somos iguales. Tal vez yo soy una persona demasiado acelerada y quiero las cosas ya, y como mis hijos no pueden actuar de la misma manera, de pronto yo me enojo y aplico una disciplina incorrecta, ¿no? Debo entender que tal vez tiene otro temperamento. Debo conocerlo para el momento que se dé aplicar disciplina, pero considerando esa situación emocional de mi hijo, ¿no? Mantente conectado emocionalmente con tu hijo, de manera que con un solo movimiento de ojos a veces uno obtenga los resultados correctos, ¿no? O los resultados esperados. Pero eso es cuando existe esa conexión. Ha pasado a muchos padres que simplemente cuando ven que el hijo está actuando mal, uno levanta la mirada y el hijo ya sabe que existe una llamada de atención a través de esa mirada y deja de hacer lo que estaba haciendo porque te está corrigiendo. Entonces, pero eso es un resultado de una conexión, es resultado de inversión de tiempo con ellos. Digamos no solo cuando sea necesario. Muchas veces todos vivimos diciendo no a todo y al final eso pierde, la fuerza pierde el impacto que debería generar cuando uno dice no, ¿no? Entonces, apliquémoslo cuando sea solo necesario. Apliquemos la disciplina, aplica la disciplina con tu hijo y no hacia tu hijo. Si existe alguna acción que no está bien, conversemos con ellos, mostrémosles la situación, que entienda y comprenda por qué se está disciplinando. Entonces ahí nosotros aplicamos la disciplina con nuestro hijo porque él ya entiende y comprende y mañana no vuelve a repetir esa situación. Pero muchas veces nosotros disciplinamos, como dice el punto 6, ¿no? Con esa actitud de ira, con con nuestras emociones totalmente complicadas y simplemente estamos aplicando hacia nuestro hijo y le estamos lastimando, porque nuestras emociones no estamos en nuestro mejor momento. La ira ya nos ganó y nosotros actuamos incorrectamente. 7. Disciplina la obediencia y las acciones inmorales solo como una medida de precaución. Hay que mostrarles el escenario.
Hay que explicarles en qué están desobedeciendo. Si nosotros vemos a nuestro hijo que en estos teléfonos hoy en día que dentro de las páginas de internet sale absolutamente todo, conversemos con ellos, expliquémosle, apliquemos esa medida de precaución y prevención para ellos, para cuidar su mente y su corazón. Acostumbrémonos a dar advertencias antes de aplicar la disciplina, más aún si es corporal, para que ellos sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Debemos nosotros como padres estar súper pacientes cuando llegamos a casa, que normalmente el horario laboral creo que aplica en todos los países de la misma manera, que entre 5 y 7 de la noche nosotros llegamos a la casa y a veces estamos totalmente cansados y estamos para reaccionar. No, 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 no. Debemos nosotros ser pacientes en ese rango de hora, si existe la posibilidad de aplicar disciplina. Después que lo hagamos, asegurémonos que nuestros hijos entendieron la razón por la que fueron disciplinados. Reafirmemos el amor hacia nuestros hijos. Decirles, mi hijo sabe cuánto lo amo, jamás va a salir sobrando. Y recordémosles que existen reglas que deben ser cumplidas. Tus hijos llegarán a ser lo que tú eres. Entonces, sé lo que tú quieres que ellos sean. Les repito, tus hijos llegarán a ser lo que tú eres. Entonces, sé lo que tú quieres que ellos sean. Definitivamente, aplicación total de lo que es autoridad moral. El ejemplo es el que va a pesar más en la vida de nuestros hijos que lo que nosotros le digamos. Somos llamados a trabajar, a actuar, a pensar de manera muy intencional en esto, en la aplicación de una autoridad moral. Actividad cuarto. Y la segunda actividad de esta sesión, que tiene que ser desarrollada en pareja. Actualmente, y después de ver los diferentes tipos de padres con relación a la crianza y el ejercicio de disciplina con los hijos, ¿qué tipo de padre se considera y por qué? Esto haciendo mención a los 4 tipos de padres que vimos en el video, ¿no? Los permisivos, los negligentes, los autoritativos, los autoritarios, e inclusive menciona a los padres sobreprotectores, ¿no? Los que son apartando todas las cosas que están en el camino de nuestros hijos. Conversemos como en pareja dentro de nuestras casas e identifiquemos qué tipo de padre somos en este momento. La siguiente es que trabajemos juntos para poder diseñar, si vale el término, las disciplinas básicas que deben regir en nuestro hogar. Entonces, es muy importante la conversación entre ustedes ahí en sus hogares. Es muy importante la coordinación que tengan en esto, porque van a afectar de manera positiva la vida de sus hijos si ambos están en coordinación, en una constante comunicación y están totalmente alineados. ¿Para qué? Para aplicar disciplina con amor y trabajar en la madurez espiritual de cada uno de sus hijos. Bueno, ya tienen las 2 actividades para estos próximos días. Estas actividades deben ser enviadas al formulario que Lice les debe estar pasando en el grupo. Y bueno, pues fue nuestra sesión del día de hoy.